Hola a todos, muy buenas tardes y bienvenidos una semana más a la serie de webinars que hacemos en Arsis. Y hoy vamos a hablar de VPS, de cloud y de dedicados. Antes de empezar, recordaros como siempre que la duración del webinar va a ser de 1 hora, está estimada en 1 hora, de 4 a 5, que estáis todos conectados en modo solo escucha, pero que podéis hacer todas las preguntas que queráis a través del apartado de preguntas que podéis encontrar en el menú de la aplicación o en la web, según si estáis con el navegador. Y por último, si por lo que sea no podéis ver el webinar entero o os tenéis que desconectar antes por lo que sea, pasado un par de horas aproximadamente, a partir de que se termine el webinar, se generará automáticamente un vídeo y os llegará un correo con la grabación, así que podéis verlo o si queréis podéis volver sobre el vídeo en cualquier momento. Sin nada más, hoy tenemos el tema este de cómo elegir tu servidor, ¿no? Esto es un tema que pues, seguramente puede ser importante o interesante para muchos de vosotros, que muchas veces cuando das el salto a, venga, pues quiero contratar un servidor, pues llegas a la página del proveedor y podemos encontrarnos con muchas opciones que nos pueden causar dudas, ¿no? De cuál puede ser la que mejor encaje para el proyecto que tenemos entre manos. Así que, pues, ¿quién mejor para hablarnos de este tema que nuestro ponente de Escuela IT, Miguel Ángel Álvarez? Muy buenas, Miguel Ángel, ¿qué tal estás? Muy buenas a todo el mundo, muy buenas Nacho, ¿qué tal? Pues bien, aquí estamos una tarde más, deseando a ver qué nos cuentas. Así que aquí te dejo todo tuyo. Estupendo, estupendo. Bueno, pues nada, vamos a comenzar. Bienvenidos a Arsis, estamos comenzando una sesión para hablar de servidores y vamos a ver cuáles son los servidores que tendremos que escoger en cada una de las opciones de necesidades que podamos tener. Y para eso pues tenemos distintos productos de servidores, que son en Arsis tenemos los típicos que vais a encontrar en la mayor parte de los proveedores, pero hay algunas cuestiones que tenemos que destacar porque Narcis funcionan diferente, como es el caso de los VPS. Todo eso lo iremos viendo sobre la sesión, sobre la marcha, y este es el índice particular que vamos a tratar, en el cual quiero ver un poco cuáles son los motivos que nos pueden llevar a contratar un servidor en vez de trabajar con alojamientos compartidos de toda la vida, hosting de toda la vida. Luego ver las modalidades de servidores y por último tocar un poco sobre lo que serían los sistemas operativos que también nos pueden condicionar a la hora de elegir el servidor que nosotros necesitemos. Bien, entonces vamos a comenzar. ¿Por qué necesito un servidor propio? No me quiero entretener mucho en esta parte, pero sí que hay que mencionar, hombre, ¿por qué al final vas a dedicarte a trabajar con un servidor en vez de utilizar un hosting compartido? Porque es que la verdad es que el hosting compartido es muy cómodo porque te lo dan todo listo y tú simplemente tienes que subir por FTP unos archivos del servidor y ya están los archivos ahí mostrándose en una página web y es todo fantástico. Lo que pasa es que la configuración es poco ajustable. El momento en que tú tienes que andar tocando pues, la configuración de lo que es el servidor para instalar programas, aplicaciones, frameworks, lenguajes, cualquier cosa de estas, pues no puedes porque realmente estás en una máquina en la que compartes el espacio con muchos otros clientes y es imposible que puedas dedicarte a instalar cualquier cosa porque si no podría afectar a otras personas que están utilizando este mismo servidor. Y luego al final tienes muy pocas herramientas para realizar operaciones. Básicamente tienes la posibilidad de subir las cosas por FTP y poco más. Entonces, el día a día del desarrollo actual, que ya estamos súper familiarizados con herramientas de despliegue como Git o herramientas de interacción continua como GitHub Actions o cualquier otro sistema de integración continua que puedes utilizar, pues al final te hace falta un servidor pues, para poder configurar todo este tipo de flujos de trabajo. Entonces, esos son básicamente los factores que me pueden a mí querer utilizar un servidor en vez de un hosting. Bueno, es verdad que un hosting es suficiente para la mayor parte de los proyectos pequeños y nos permite, pues eso, de manera muy cómoda, tener sitios web pequeñitos con páginas estáticas o como mucho un blog en WordPress y esto te sirve perfectamente. Pero bueno, si pasas de ahí, pues ya es absolutamente necesario pasarse un servidor. Y lo que decía antes, para lo que es el desarrollo profesional, es que sería casi impensable poder trabajar con hosting a día de hoy con un desarrollo, con todas las herramientas que ha ido en los últimos 10 años quizás. Ha habido una explosión de un ecosistema de herramientas para
desarrollo que ha sido brutal y que, pues bueno, te requiere sí o sí tener que trabajar con un servidor. Bien, la desventaja de tener un servidor es que lo tienes que administrar y esto puede ser un problema para muchas personas porque realmente para administrar un servidor hace falta una serie de conocimientos que son bastante, bueno, a veces bastante complejos de conseguir, te los da la experiencia, pero bueno, que en principio es un poco, puede ser un poco la diferencia o lo que no nos anime a trabajar con servidores. Lo que es la creación del servidor, pues es instantánea, luego vamos a ver cómo crear un servidor de manera instantánea en cloud, pero lo que es ya crear la configuración de un dominio, pues ya pues puede dar algún problemilla. Trabajar con el servidor para que esté todo actualizado con la debida seguridad, pues también puede ser un poco problemático, pero tengo que decir que hay herramientas que, como es el caso de Plesk, Plesk es un panel de configuración para todo y administración de todo lo que es los servicios del servidor y las aplicaciones del servidor, que en el caso de ARSYS, si tú contratas cualquier modalidad de servidor, tanto los VPS como los cloud como los dedicados, pues lo tienes gratis, si no, pues tendrías que pagar la licencia de Plesk, que, bueno, no es que sea muy cara, pero a veces te cuesta más que el propio servidor. Y esta licencia de Plesk en ARSYS es gratuita para dominios ilimitados, o sea que si tenéis cualquier problema para poder administrar un servidor no os animáis, pues os diría que trabajéis con Plesk, lo instaléis y veréis qué fácil es gestionar el servidor, crear dominios, crear correos electrónicos, etcétera. Es todo muy, muy sencillo, creo no. Tenemos en el canal de YouTube de ARSYS, tenemos webinars enteros que explican cómo trabajar con Plesk y que si os interesa, pues no lo vamos a ver, pero si os interesa lo tenéis en el canal de YouTube de ARSYS y os lo recomiendo porque ahí vais a ver cómo de rápido es utilizar estas herramientas para la administración de un servidor y con ellas pues puedes evitar todos los problemas y quitarte todos los miedos de lo que significa el trabajar con tu propio servidor, ¿no? Ahora voy a dedicarme a explicar un poco cuáles son los productos de servidores y explicar un poco cuáles son las características de cada uno y las características en concreto de ARSYS para estos tipos, estas modalidades de servidores. Y vamos a empezar con la modalidad de VPS porque es la modalidad más básica y en ARSYS tiene unas características que son realmente destacables. Por ejemplo, el VPS, bueno, para empezar, ¿qué es un VPS? Un VPS es un servidor privado virtual. Esto es un servidor en el cual tú tienes la responsabilidad de instalar cualquier tipo de aplicaciones, cualquier tipo de lenguajes, cualquier sistema operativo, lo que tú necesites lo puedes instalar un VPS porque al final es una máquina que la administras tú. Lo que pasa es que estos VPS, bueno, y además funcionan de manera aislada, se reinician de manera independiente, etcétera. Estos VPS, vamos a entrar aquí en la página de ARSYS para que veáis cuáles son las modalidades de VPS que tenemos, pero, bueno, básicamente te ofrecen diversos modelos de VPS en los cuales pues, puedes elegir lo que es el número de CPUs, la memoria, la cantidad de disco y la transferencia. Estos 400 Mbps son megabits por segundo y esto quiere decir que lo que es el ancho de banda garantizado que tenéis en la máquina es de 400 megabits por segundo, pero lo que es la transferencia al cabo del mes es ilimitada, o sea que tú puedes tener ahí cualquier tipo de aplicación con cualquier tráfico que sea necesario, que no va a haber ningún problema, no te van a cobrar de más ni nada por el estilo. Luego tenéis pues con 4 cores, luego la memoria RAM, pues bueno, va aumentando a medida que tú vas seleccionando un VPS diferente. ¿Cuáles son las características de los VPS? Pues bueno, primero que se basa en virtualización. ¿Esto qué quiere decir? Que en una misma máquina, pues bueno, luego explicaré esto que tiene algunos matices, tienes diversas máquinas virtuales y lo que tú tienes con un VPS es una máquina virtual en concreto y que tú trabajas con ella y es lo que te pertenece y lo que tú administras por tu cuenta. De acuerdo, los VPS generalmente
están alojados en una máquina física. ¿Eso qué quiere decir? Que digamos que hay una máquina física, o sea, un ordenador con sus dispositivos, todo, o sea, sus recursos, el disco, la memoria, la CPU, y que lo que hacen es trocearlo de manera con tecnología de virtualización, de manera que cada uno de los clientes tenga una máquina virtual dentro de esa máquina física. Sin embargo, es importante mencionar que en ARSYS los VPS funcionan con tecnología de virtualización. Esto quiere decir que en realidad lo que tú tienes es que un centro de datos de manera transparente te asigna los recursos y esto te da mucha más tolerancia a fallos que puedan ocurrir. Porque claro, si estás dentro de una máquina física y la máquina física falla, pues todas las máquinas virtuales que están dentro de esa máquina física podrían fallar. Pero en el caso de ARSYS, pues al tratarse de tecnología de cloud, pues no tienes esos problemas. Bueno, luego tenemos los dedicados. Volveremos a hablar sobre ventajas e inconvenientes de cada uno de estos sistemas, pero bueno, estoy repasando de manera inicial lo que serían las distintas modalidades. Vaya, aquí tenía la diapositiva del cloud. Los dispositivos, o sea, los servidores cloud, lo que hace es que tú tienes una máquina virtual y esa máquina virtual lo que la tienes igual que los VPS, entera para ti, tú la administras, instalas lo que te haga falta en ella, pero esta máquina está virtualizada y es el centro de datos el que, como decía antes, para el cloud, te asigna los recursos de manera transparente, lo que tiene mucha capacidad de tolerancia a fallos. Bien, y luego tenemos los dedicados. Y los dedicados son una máquina física que tú la tienes entera para ti y que instalas igualmente todo lo que necesites. En este caso no dependes de virtualización, pero tú en la máquina dedicada podrías, ¿por qué no?, tener alguna tecnología de virtualización, por ejemplo, Docker, y instalar, o a la hora de desplegar tus aplicaciones, desplegarlas en entornos virtualizados, pero eso ya sería decisión tuya. Lo que tienes es una máquina física con el hierro, como dicen los administradores de sistemas, y haces lo que quieras con ella. Bueno, ahora sí, las ventajas e inconvenientes de cada una de estas modalidades. Los VPS, la ventaja es que tienes cualquier capacidad de personalización. Esto es una ventaja, no lo volveré a mencionar porque es una ventaja de cualquier tipo de servidor. O sea, tú le instalas lo que te apetezca y lo personalizas como tú quieras el servidor. Una de las ventajas, o la ventaja más importante de los VPS, es que es muy económica, en el sentido en el que, pues, con muy poca inversión, tienes un montón de capacidades de máquina. De hecho, aquí antes en los VPS bien podemos ver un poco cuál es lo que nos ofrecen de precios. ¿Veis? Por ejemplo, tenemos por 11 euros al mes una máquina virtual con estas características, 30 días gratis, y con 22 euros al mes pues tienes otras características. Ok, y alguien podría decir, bueno, tampoco lo veo a lo mejor tan barato porque una web en un alojamiento básico, pues es mucho más, vaya, esto habría que buscar una web con un alojamiento profesional para que tuviésemos bases de datos y todo esto, pues es más barato, es verdad, es más barato. Pero ¿qué pasa? Que tú en un VPS, aquí en servidores, nos vamos a la parte de VPS, productos VPS. En VPS, por muy poquito más que un alojamiento profesional que ya te da posibilidad de base de datos, etcétera, tienes la posibilidad de instalar cualquier número de dominios. Entonces, si tienes en cuenta de que en VPS, con esta capacidad, tú le puedes ahí tener 10, 15, 20 dominios funcionando perfectamente, pues date cuenta la cantidad de dinero pues, que puedes estar ahorrando en relación con si tuvieses que contratar pues servidor a servidor con planes de alojamiento independientes. Entonces, digamos que incluso, aunque unitariamente sea un poquito más caro, lo que es al final, si estás utilizando el VPS para alojar como varios proyectos, te va a salir mucho más barato que si los contratas de manera independiente. Además, tienes todas las capacidades que había comentado antes de poder
hacer instalación de cualquier software, cualquier herramienta, cualquier framework, etc. Los VPS en relación con las otras modalidades de servidores dedicados, y el cloud, tienen unos recursos generosos y una relación de calidad de precio que es la mejor de todas, ¿de acuerdo? Y en ARSYS el tráfico es ilimitado y gratuito. ¿Cuáles son los inconvenientes de los VPS? Que el número de modelos que tienes es limitado. Tienes esos 3 modelos de VPS y tienes que elegir uno de ellos, el que sea, ¿vale? Luego que no se pueden gestionar varios VPS a través de un mismo panel, como sí que pueden hacer en los cloud, que luego veremos. Y las herramientas de gestión que tienes en los VPS pues son ilimitadas. O sea, una vez que tú tienes el servidor, dentro del servidor le puedes hacer lo que sea, pero lo que es la gestión del VPS es limitada en relación a los cloud, que luego veremos que tienen una serie de cosas adicionales. Además, en otros proveedores tradicionalmente los VPS dependen de una máquina física, esto lo he comentado antes, y los recursos asignados no pueden cambiar. En ARSYS, al estar los VPS alojados en tecnología cloud, sí que los puedes escalar, en el sentido en que tú puedes empezar con el VPS más barato y si te queda corto, sin tener que hacer ningún tipo de migración, puedes aumentar el VPS al siguiente modelo y luego al siguiente otro modelo. Lo que pasa es que los modelos son los que son. Ya si tú quieres cambiarlos y ajustar, ¿no? Pues es que quiero menos memoria, pero mucha capacidad de procesamiento, ahí ya tienes que ir al cloud, ¿de acuerdo? En el cloud tienes las ventajas, las mismas que los VPS. Sin embargo, tienes la posibilidad de aumentar y reducir los recursos bajo demanda y según tú necesites. Y crear cualquier modelo de servidor que tú requieras. A lo mejor poca capacidad de procesamiento, pero mucha cantidad de RAM, balanceado, o bien, pues, mucha capacidad de procesamiento, o bueno, lo que haga falta, porque al final tú puedes ajustar los recursos de la manera que sea necesaria. Luego tienes la creación instantánea. Los VPS también son muy rápidos de conseguir. Lo que pasa es que ahí tienes que esperar a que te activen el recurso a través de una vez después de que lo has contratado. Y el cloud no, tú te gestionas y una vez tienes acceso al panel de cloud, de hecho, cómo accedéis al panel de cloud lo voy a mostrar aquí también, aquí en la parte de los servidores cloud. Tú puedes seleccionar, como decíamos antes, lo que serían los recursos de manera totalmente dinámica. No solo que lo puedas gestionar a la hora de hacerlo, sino que una vez que tienes el servidor ya creado, tú puedes venir y cambiar la cantidad de recursos en caliente, o sea, con el servidor incluso en marcha. Y luego, pues, el disco pues también lo puedes escoger de la manera que quieras. Obviamente, a medida que vamos subiendo, pues los precios van aumentando. Lo estáis viendo ahí a la derecha. Bien. Entonces, aquí te dan como unas diversas opciones de configuración, pero tú a la hora de la verdad, pues puedes configurarlo y hacer cualquier cosa que necesites. Una vez que, ¿cómo vais a contratar el cloud? Pues simplemente empiezas ahora gratis, tienes 30 días gratis, le das aquí a prueba ahora y entre la página de contratación de ARSYS, pues ya tienes cuenta en ARSYS, pues le indicas y en instantes ya tienes acceso al panel de cloud que lo quiero mostrar por aquí, que es este de aquí, por si alguien no lo ha visto todavía, en el cual pues empezarás con el panel vacío. Yo aquí tengo varios servidores y crear un servidor es tan sencillo como venirte aquí, crear un servidor cloud y pues ahora que tenéis ahí el configurador que más o menos habéis visto hace un instante, le dais aquí el nombre del servidor, vamos a llamarle hoy, y aquí pues tenéis como varios modelos, pero también puedes aquí darle a flex y puedes seleccionar lo que sería la cantidad de CPU, la cantidad de RAM, pues en la demanda que vosotros necesitéis. Luego aquí tenemos la posibilidad de gestionar lo que serían los sistemas operativos, luego hablaremos un poco de sistemas operativos y distribuciones, el centro de datos en el que queréis estar y por ahí, una vez que seleccionáis el sistema operativo, podéis seleccionar la posibilidad de colocar
el panel de Plesk que os hablaba antes, eso también lo podéis hacer en los VPS, de hecho, en la página de contratación de los VPS se hace por aquí, en servidores, productos, VPS, y una vez que tú contratas el VPS, ya le puedes decir si, bueno, estás trabajando con la distribución de Linux que quieras, de Vía 11, que es la última, y puedes seleccionar aquí el Plesk como opción para que tú puedas administrar el servidor, digamos, a través de un panel de administración, todo a golpe de clic. Creas tus dominios, los correos electrónicos, incluso tus clientes pueden acceder al panel de Plesk y cambiar por ellos mismos sus recursos, crearse cuentas de FTP, crearse correos electrónicos, etcétera. O sea que es todo como muy, muy completo. Y vaya, una vez que lo tienes, pues ya le das ahí al botoncito y se crea un instante. Volviendo al panel de cloud, pues es exactamente lo mismo. Seleccionas un poco cuáles son las capacidades, sobre para un servidor de una página, o sea, un proyecto así típico, a lo mejor con 20 gigabytes está bien. Ojo, si seleccionas Plesk, es importante seleccionar o poner una configuración de servidor a partir de 20 gigabytes, porque, claro, el Plesk ya ocupa un espacio, más luego si tienes que ponerle espacio para tus dominios, los correos, etcétera, etcétera, pues oye, se te queda un poco corto si quieres, si tienes un servidor con menos de 20 gigabytes. Bueno, pues le dais aquí al botoncito de crear y en unos instantes se va a crear el servidor y lo vais a tener disponible, ¿de acuerdo? Ya te da aquí las claves del acceso, root, también a la hora de crear el servidor le podemos seleccionar llaves SSH y podemos seleccionar una serie de cosas que, bueno, en otros webinars explicamos con bastante más detalle. Los servidores se crean en pocos instantes, en cuestión de minutos lo tenéis ya disponible, podéis poder trabajar con él, administrarlo, etcétera. Y por último, volviendo a la diapositiva, tenemos bueno, espera, vamos a ver que no haya dejado nada sobre ventajas e inconvenientes de los cloud. Un momento, que le echemos un vistazo. Es posible cambiar recursos asignados, precios variables ajustables o, muy interesante, el tema de precios, los VPS te los facturan mes a mes, mientras que los cloud lo facturan por uso. Quiere decir que si yo un servidor lo creo, lo utilizo una hora y lo destruyo, solo me va a facturar el precio de ese tiempo que lo he tenido encendido y creado el servidor, ¿de acuerdo? La creación es instantánea, todas las herramientas para las operaciones, o sea, el cloud tiene todas las herramientas que puedan ser necesarias para las operaciones y también herramientas muy completas para la gestión. Eso no lo hemos visto aquí en el panel, pero aparte de lo que son los servidores, tú puedes gestionar desde esta manera imágenes. Y yo puedo crear, por ejemplo, imagínate que tienes una imagen de un servidor y la quieres subir, pues puedes crear aquí imágenes, subirlas y pues a la hora de crear los servidores, pues puedes utilizar tus propias imágenes. También podemos crear gestión, almacenamiento, espacios de almacenamiento para los servidores o almacenamiento compartido, que varios servidores puedan tener el mismo espacio de almacenamiento que esté enganchada a varias máquinas. También puedo crear políticas de firewall, balanceadores de carga. Esto es muy interesante porque a lo mejor en un proyecto que tengas mayores necesidades de escalabilidad que con un servidor no te dé suficiente, pues puedes, de esta manera, puedes crear balanceadores de carga y puedes decirle, oye, mira, que varios servidores van a ir respondiendo a un clúster para que las solicitudes vayan a uno u otro servidor indistintamente. Y de esta manera, pues puedes tener un backend que está funcionando como un servicio web y el backend lo puedes tener instalado en varias máquinas y varias máquinas gestionan pues cualquier número de usuarios. Esto aquí ya la escalabilidad se te va a los niveles más exigentes, lo que puedas necesitar. Podemos gestionar las IPs de los servidores, podemos gestionar redes privadas para los servidores. Imagínate que tienes un servidor que tiene lo que es la web, otro servidor que tiene la base de datos y de esta manera los tienes conectados y es como si estuviesen los dos conectados en el mismo rack, digamos, ¿no? Entonces, de una manera te sirve para optimizar lo que son el tráfico de red, etcétera, entre varios servidores. Puedes hacer redes públicas, VPNs, que también puede ser interesante para determinadas empresas, para dar
soporte a, bueno, empleados y cosas así. Luego aparte tienes la parte de monitorización a través de un mismo panel. Puedes monitorizar cualquier número de servidores, puedes echarle un vistazo aquí a las gráficas de monitorización, a vista general. Bueno, pues aquí tienes cuáles son el uso de los servidores, cómo va de CPU, cómo va de gasto de RAM, y puedes estar al tanto de incluso de, por ejemplo, todas las políticas de monitorización que quieras ver. Por ejemplo, vamos a crear una política de monitorización por aquí, así podéis ver un poco para qué sirve. Yo puedo decirle, vale, pues cuando llega al 90% del CPU quiero avisar que me avisen por correo electrónico, y cuando llegue a un 95 también que me avisen por correo electrónico también para el consumo de RAM, el uso de disco, etc. De aquí podemos gestionar las claves SSH que tengamos en los servidores, también podemos acceder al panel de backup y la gestión, costes, etcétera, también se puede gestionar aquí a través del mismo panel. Entonces, esto es una cosa que se puede hacer con los servidores cloud. Y es lo que decía antes, que los servidores cloud te permiten, a través de un mismo panel, gestionar toda una serie de recursos, mientras que si trabajas con VPS, pues cada cuestión que tengas que hacer con VPS tienes un panel diferente para cada servidor, ¿de acuerdo? Entonces no es tan como ágil, y además el panel de un VPS no te permite las cosas que estamos viendo en cloud. Algunas sí, pero no todas. Bueno, también tráfico ilimitado gratuito, los VPS, inconvenientes de los cloud. Inconvenientes de los cloud, pues que la relación de precios-recursos asignados es inferior a dedicados VPS. Bueno, sí, es verdad. Si tú ves un servidor cloud, ves un VPS, lo que te ofrecen, el precio que está, 11 euros al mes, y te vas a intentar echar un vistazo a un servidor cloud, pues mira, que el servidor de hoy ya lo habíamos creado, ya estaría disponible para poder trabajar con él. Si te vas a ver cómo es un servidor cloud, pues el más básico de todos, que no llega a los recursos del VPS, pues sería en 15 al mes. Creo que si le bajamos todavía la memoria podemos reducir un poco el presupuesto, pero claro, estamos hablando de un core 0,5 gigas de RAM y 10 de espacio en disco, cuando si te vas a un VPS, pues por prácticamente la misma inversión, tienes 2 cores, 4 de memoria RAM, 80 de espacio en disco, y pues bueno, salta a la vista que en VPS pues lo que es la inversión es menor en relación con el número de recursos, pero ojo, te cobra un mes. Si tú tienes que estar con un cloud y lo levantas el cloud, realizas unas pruebas de integración de una aplicación y luego pagas el servidor cloud, prácticamente no te van a cobrar nada, porque como el precio de facturación es por horas, pues lo que son las operaciones de este tipo, pues son obviamente mucho más interesantes realizar en cloud. Y por último, ventajas y desventajas de los dedicados. Pues bueno, la mayor ventaja de los dedicados es que el precio es mucho más, o sea, la cantidad de recursos por el precio es mucho más interesante todavía. Bueno, aparte, no dependen de virtualización. Si no te gusta, yo sé que hay muchos administradores de sistemas que les gusta directamente. No, a mí dame una máquina mía que sea física y yo la administro y hago lo que quiera con ella, y no me gusta tanto la virtualización. Bueno, esto es una cuestión de gustos, pero bueno, el caso es ese, que si tú quieres un dedicado, o sea, no quieres depender de virtualización, pues tienes que ir a los dedicados. Puedes elegir en un dedicado diferentes procesadores, Intel o AMD. Los discos puedes elegir entre SSD y NVMe, que son todavía más rápidos. Tienes todas las posibilidades de personalización, igual que los VPS y los cloud. Los recursos son muy amplios, ahora veremos. La relación de precios-recursos es muy buena, es excelente. Las herramientas de cloud de ARSYS, esto aquí me quiero parar,
porque esto es una cuestión que tiene que ver mucho con ARSYS, pero que no tienes en otros proveedores, porque es que tú cuando das de alta un servidor cloud, fijaros aquí, te vais a la parte de servidores, perdón, das de alta un servidor dedicado, la creación del servidor dedicado es prácticamente instantánea también. No tanto como los cloud, pero directamente lo puedes, ahora veremos que directamente en pocos minutos puedes tener tu servidor ya directamente, ¿vale? Y bueno, tenéis aquí configuraciones que parten de los 55 euros al mes. Estaríamos hablando de un procesador de AMD con 6 cores, 32 GB de RAM, fíjate, cantidad de RAM, y 2 discos de 48 GB SSD, ¿de acuerdo? Ya luego si son Intel o tienes más gigas de RAM, menos gigas de RAM, o bueno, las configuraciones y precios van cambiando y estos son los servidores. También los modelos son limitados porque son máquinas físicas que existen ya y que te las van a dar para ti, ¿no? Para que tú puedas trabajar con ellas. Vamos a darle aquí y vamos a ver si me deja crear el servidor dedicado. Y lo vamos a crear aquí. No me deja todavía porque no selecciona la imagen. Lo mismo que antes, seleccionamos la imagen, le voy a decir que es un Linux y voy a seleccionar el centro de datos de España y también podéis seleccionar también el PLES si queréis que en vuestro dedicado esté un PLES. Le voy a dar a crear y ya veremos que en pocos instantes el servidor dedicado también estará disponible. Y entonces, ¿cuál es la ventaja de los dedicados en relación con otros proveedores que venía a comentaros antes? Como habéis visto, la creación de un dedicado es algo totalmente que una vez tú tienes las herramientas de cloud, tú puedes crearlos bajo demanda, los que hagan falta, a través de vuestro propio panel, ¿de acuerdo? Y lo importante es que todas las herramientas de cloud que os había comentado antes, por ejemplo, la parte de hacer balanceadores de carga o trabajar con las políticas de firewall, crear redes entre los servidores, también, pues todos estos ventajas que te ofrece el cloud, los puedes también trabajar con ellas en los servidores dedicados. Es decir, que en ARSYS han hecho un trabajo estupendo para que todas las ventajas del cloud también las puedas tener en los dedicados y puedas incluso mezclar ambos mundos. En tu infraestructura puedes tener infraestructura dedicada porque te interesa, para, mejor para una aplicación en producción, que tenga mucha cantidad de recursos con un precio bastante ajustado en relación a lo que son los recursos que te han entregado, y luego para todo el tema de operaciones, el despliegue, distintos stages o como entornos de despliegue, pues a lo mejor lo haces en servidores cloud, que es como más dinámico y solo se paga por el uso de ellos. Entonces, digamos que puedes de esta manera mezclar las ventajas de cloud y dedicados porque lo gestionas todo a través del mismo panel de cloud. ¿De acuerdo? Y eso es algo que lo tenéis en ARSYS y que no está disponible, pues que yo sepa, en la mayor parte de los proveedores. Bien, también tráfico gratuito ilimitado lo tenéis con los dedicados en ARSYS. ¿Inconvenientes? Bueno, como estáis viendo, tiene un mayor tiempo de aprovisionamiento, pero que al final es cuestión de minutos, ¿de acuerdo? Y lo importante aquí sí, esto aquí no te salvas, es el tema de la rigidez. Un dedicado es un dedicado, es lo que es una máquina física que tiene su RAM, que tiene sus discos instalados en la máquina, que tiene su CPU. Entonces no puedes mañana decir, oye, mira, que quiero ponerle más memoria RAM. No, tendrías que irte a otro modelo dedicado superior y esto te implicaría que tendrías que cambiar y migrar todas las aplicaciones o los dominios que tienes instalados en aquel dedicado para pasarlos a otro dedicado. O bueno, o crear otro dedicado superior, pero mantener el dedicado antiguo funcionando con los dominios antiguos. Así que esta es lo que es la posibilidad de redimensionar las máquinas una vez que están creados, es algo que está disponible solo en la tecnología de cloud, o sea, en los VPS, que los podrías ir redimensionando a los modelos de VPS superiores, o incluso ya si no te va bien, pues puedes pasar de un VPS a una máquina cloud
Y el cloud, pues que ya aquí lo tienes desde el principio, la posibilidad de redimensión. Una vez que tienes creada la máquina, pues la puedes realizar perfectamente. De hecho, vamos a verlo. Este servidor de aquí, yo con este servidor puedo perfectamente aquí hacer un redimensionado y decir, vale, pues es que yo quiero aquí la configuración, ¿no? A configuración flex, y digo, vale, pues que este necesito más capacidad de procesamiento, que es que necesito más disco. Y ya esto lo tienes que, le das a redimensionar el servidor y ya está. No tienes que hacer más. Bueno, en el caso de los tamaños de disco, hay que adaptar la configuración del dispositivo de almacenamiento. Tenéis la ayuda en ARSYS porque esto requiere unos pasos extra que te tienes que meter en la consola y decirle, pues bueno, que las particiones han cambiado y que ese espacio de disco pues se vaya a las particiones que vosotros tenéis creadas, ¿de acuerdo? Bien. Y esos son lo que serían parte de los servidores tradicionales que podéis encontrar en ARSYS y en otros proveedores. Pero además en ARSYS han creado más recientemente un nuevo producto que se llama el Data Center Designer, que probablemente muchos de vosotros no conozcáis porque es algo pues bastante nuevo, el cual nos permite todavía ampliar más ya el abanico de posibilidades que nos ofrecía el cloud y nos permiten hacer cosas como, por ejemplo, el trabajo con el Object Storage, o también conocido como S3, que nos permite de una manera muy cómoda tener espacios de almacenamiento que se llaman buckets, en la terminología habitual, y que esos espacios de almacenamiento te piden para guardar objetos directamente. Esto te abstrae de todo lo que son sistemas o todas las particularidades de un sistema de archivos que tenga un espacio limitado, porque los sistemas de archivos son discos que tienen espacio limitado. O sea, se puede ampliar y reducir, pero es limitado a lo que tú tengas en ese momento configurado. Sin embargo, en S3 lo que tienes son objetos que básicamente van a ser archivos y que tú puedes utilizar de manera ilimitada para poner cualquier cantidad de información que tú necesites en ese objeto. Simplemente le dices, oye, guarda esto, guarda esto, guarda esto. Ese espacio, digamos, es totalmente elástico. Y una cosa buena es que el espacio S3 lo puedes configurar para cualquier tipo de servidor, cualquier tipo de aplicación y directamente esas aplicaciones pues, pueden compartir el mismo espacio S3 perfectamente. Además, una característica súper interesante, que esto es una cuestión de ARSYS que me parece tremenda y ya no es porque esté dando este webinar justamente para ARSYS, sino porque lo es, de hecho, es que tienes todo lo que es la transferencia entrante gratuita y además tienes 1 terabyte, que no es poco, 1 terabyte, o sea, se te va la olla, de tráfico saliente gratuito también. Y esto no es que tengas 1 terabyte, porque el otro día le preguntaba a Nacho, le preguntaba, oye, ¿esto es, digamos, el primer mes o cuando se te acabe ya el terabyte ya empiezan a cobrarte? No, no, no. Todos los meses tienes 1 terabyte gratuito de tráfico saliente. O sea, prácticamente para la mayor parte de las aplicaciones, lo que es la transferencia te va a salir gratis. Si te pasas de 1 terabyte, que ya tiene que ser mucho, pues te empieza a cobrar la transferencia. Luego, lo que es el almacenamiento, te cobran por gigas y tienes precios desde 0,015 euros por giga. O sea, nada. Ya para que os hagáis una idea, estaba con un sitio web que tiene es de guías de turismo, que tiene una cantidad de fotografía enorme, pero la cantidad de fotografía no pasa de 2 gigas de fotos. Y claro, si tú me dices, ¿cuánto me cuesta almacenar 2 gigas de fotos? Pues directamente lo tienes aquí en S3, prácticamente por nada de dinero al mes, pues tienes el espacio para todo el tema de gigas y bueno, la transferencia de 1 terabyte se te queda súper larga. Las peticiones son gratis. Entonces, digamos que prácticamente el servicio es prácticamente regalado.
lo que es el almacenamiento. Y esto es una cosa muy buena porque si tú cambias el servidor, todo lo que es el almacenamiento de fotos, antes tenías que andar haciendo la migración de toda esa cantidad de fotos de un servidor para otro porque andabas cambiando de servidor, y ahora directamente la tienes en S3 y ya directamente puedes crear todo el número de máquinas que necesites, que lo que es lo que es el almacenamiento de las fotos que había que hacer trasiego de tal, pues no, directamente tú creas una nueva máquina y las fotos las tienes en el S3, con lo cual es súper, súper interesante. Bueno, ¿qué más tenemos en el Cloud Centered Designer? Tenemos CPUs dedicadas. Esto quiere decir que, bueno, te da mayor rendimiento, lo que es para, si tenéis aplicaciones que requieran mucha capacidad de procesamiento y queréis asegurar que esa capacidad de procesamiento va a estar siempre disponible, pues bueno, es el Data Center Designer lo tenéis. Luego tienes el diseño de la infraestructura y también tenéis la parte de los contenedores con Kubernetes de una manera pues a golpe de clic. Os enseño muy rápidamente qué es el Data Center Designer y básicamente aquí tú puedes crear centros de datos, le das aquí un nombre de centro de datos, voy a llamarle hoy también, y ya directamente eliges el lugar donde queréis el centro de datos y creas un centro de datos. Aquí puedes añadir servidores arrastrando a golpe de clic. El servidor lo vas a conectar con internet, sí, este sí. Voy a crear un espacio de almacenamiento, se lo coloco al servidor. Ahora tiene un espacio de almacenamiento de 10 gigas, ¿no? Lo que quieres es espacio de 100 gigas. Y bueno, pues quieres otro servidor con una base de datos, que quieres un balanceo de carga, pues lo vas creando ahí directamente. Lo que vas a hacer es añadir el balanceo de carga a internet y luego lo que vas a poner los servidores añadidos al sistema de balanceo de carga. Vaya. Y bueno, también tienes el Object Storage por aquí. Desde aquí gestiona los buckets o los espacios de almacenamiento. Directamente de aquí podéis ver todos los archivos que están dentro del bucket, pero si no, tenéis herramientas que te permiten conectarte a esos espacios de almacenamiento y trabajar con esos archivos como si estuvieseis en local con ellos. Y digamos que estos archivos los puedes conectar en cualquier tipo de aplicación, en cualquier tipo de servidor. Hicimos hace poco un webinar específico para hablar de S3, que si os interesa os lo recomiendo, en el cual se vio cómo trabajar con S3 en aplicaciones normales y luego en aplicaciones basadas en frameworks como Laravel. Y también tenéis la parte de los Kubernetes que directamente, esto aquí, y un sistema de Kubernetes por aquí. Esta parte no he jugado con ella, la verdad, o sea que no tengo que estudiarla para poder comentaros más detalles cómo funciona. Básicamente desde aquí puedes manejar los recursos y puedes hacer un montón de cosas. Mira, aquí tenéis el Kubernetes Manager y ese es el clúster que estamos por aquí. Lo puedes seleccionar y puedes, bueno, trabajar con él. Bueno, esta parte no me ha tocado, o sea que tampoco me quiero inventar ninguna película. Bueno, entonces, esto es el Data Center Designer que ofrece todavía como un abanico de posibilidades adicionales a lo que era ya el Cloud de Arcis. Y vamos a continuar con el siguiente punto. ¿Cuál es el servidor que nos vamos a quedar dependiendo de nuestras necesidades? Pues bueno, ya si hablamos de modalidades de servidores, VPS, cloud o dedicados, ¿cuál es el que me interesa? Pues básicamente VPS te interesará generalmente si quieres mantener la inversión reducida. Por eso es la modalidad generalmente de entrada para el mundo de los servidores. Y yo os lo recomiendo mucho. Dices, no, es que estoy trabajando con hosting. Deja el hosting de lado, empieza a trabajar con alojamiento, o sea, con tus propios alojamientos, pero dentro de tus máquinas VPS y verás que ahorras en costes y además tienes toda una serie de nuevas herramientas y posibilidades que vas a disfrutar y que, pues, ya si estás trabajando con aplicaciones avanzadas, con PHP o con frameworks y tal y cual, pues estarías requiriendo, ¿no? Entonces, VPS, mantener la inversión reducida.
Lo que pasa es que se paga mes a mes. Si no te importa pagar mes a mes, pues VPS es una excelente opción. Y luego también, si tienes necesidades ya de DevOps avanzadas, lo que estaba diciendo antes, crear máquinas, eliminarlas después de unos instantes que simplemente has corrido unas pruebas unitarias sobre una máquina, pues esto lo puedes hacer mejor con el cloud, que esto sí que te permite hacer toda una serie de, tienes con mayor capacidad de trabajo con los servidores. Luego, la siguiente modalidad sería, aquí invertido el orden, sería los dedicados, que te viene muy bien porque tienes una alta cantidad de recursos, muy alta, en relación a lo que es la inversión. Si lo tratas que comparar con un cloud, verías que te ofrece mucho más recursos por menos dinero. Lo que pasa es que el dedicado es siempre que no tengas intención de redimensionarlo. O sea, yo contrato una máquina y sé que esa máquina voy a estar trabajando con ella durante X tiempo, 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, lo que sea, y que no me va a importar que esa máquina tenga esa cantidad de RAM y esa cantidad de procesadores, de cores del procesador, y que me va a venir bien. Entonces, un dedicado vas a acabar ahorrando en comparación con un cloud. Luego, si el despliegue es muy estable, eso es, si tienes una cantidad de aplicaciones que va a estar de manera estable en el mismo servidor, pues un dedicado es una excelente opción. Y también no tienes necesidades de DevOps avanzadas, porque claro, el dedicado no vas a ir creándolo y destruyéndolo constantemente porque no es tan viable, ¿no? Entonces, esta sería la segunda opción en el caso de que, sobre todo, no tienes intención de redimensionarlo. Y ya luego, si quieres todas las ventajas de los VPS, de los dedicados, pero con muchas opciones de escalabilidad, recursos variables, levantar servidores y eliminarlos en espacios reducidos de tiempo, automatización, herramientas de todo tipo, pues bueno, entonces ahí lo tuyo es el cloud. Es lo más versátil y lo más avanzado que vas a encontrar en el caso de trabajar con servidores, ¿de acuerdo? Una cosa importante sobre el cloud, y esto es relevante en determinados tipos de escenarios. Por ejemplo, tenemos una aplicación que empezamos trabajando con muy poquito y que a lo mejor nos vamos a pasar pues, durante años o meses en los cuales vamos a tener un consumo de recursos muy, muy bajo y planificamos que en determinado momento va a empezar a crecer incluso exponencialmente. Entonces, es ideal a lo mejor comenzar con un cloud o incluso un VPS, porque luego un VPS lo puedes pasar al cloud y estar, pues, eso, mientras que la aplicación vaya poquito a poco, nuestra startup empiece a funcionar, pues estoy manteniendo la inversión reducida perfectamente. Y ya luego cuando el servicio empieza a tener más éxito, pues ya vemos que entonces el uso del servidor va aumentando, el cloud nos permite redimensionar esos servidores hasta cualquier capacidad de procesamiento, RAM, etcétera. Entonces, aquí es un escenario en que el cloud se comporta muy bien porque si tuvieses un servidor dedicado, pues el dedicado empiezas pagando por una cantidad de recursos que a lo mejor solo vas a necesitar de aquí a 2 años, pero tú durante esos 2 años has estado pagando la máquina entera, ¿no? Entonces el cloud te permite empezar con muy poquita inversión y luego a medida que va creciendo, pues ser aumentamos un poquito más, un poquito más, un poquito más. Y de aquí a 2 años, pues sí, estoy pagando o estoy teniendo un servidor ya súper potente pero bueno, todo el tiempo que ha pasado hasta ahora he mantenido la inversión realmente ajustada. Luego tenemos otras situaciones en las cuales podemos tener picos de aplicación. Imagínate tú una aplicación, un servidor en el cual pues llega pues todos los finales de mes y sabes que a final de mes pues tiene un montón de tráfico del servidor porque entran todos tus clientes y quieren hacer pues sacar todas las facturas y sacar todas las cosas. Entonces tus servidores son capaces de escalarse
bajo la demanda de aumentar y reducir de manera estacional, digamos, ¿no? O incluso, imagínate otro caso en el cual tú tienes un servidor y directamente lo que quieres es directamente no estar pagando por el servidor en determinados momentos porque no tienes necesidad de él. Por ejemplo, que tengamos una empresa que funciona por eventos y los eventos son pues una vez al mes o una vez cada 6 meses. Entonces tú tienes tu servidor y lo levantas y de aquí a que acaba ese evento, esa feria o lo que sea, pues directamente lo borras, directamente no necesitas ese servidor para nada. Y ya directamente cuando lo vuelves a necesitar, lo vuelves a levantar y lo vuelves a levantar. Y esto es algo que te permite el cloud, porque si no, pues el VPS, pues lógicamente no lo tendrías que pagar por lo menos un mes. Y los dedicados, pues andar levantando y parando máquinas, pues no es tan fácil. Por último, esto lo he ido comentando a lo largo de la sesión, existen las herramientas de DevOps, que esto, pues bueno, lógicamente el cloud es lo que te ofrece todas las posibilidades necesarias para poder hacer servidores instantáneos, facturados por horas, y es más favorable a la automatización. Ojo, no quiere decir que no puedas obtener tareas de automatización VPS y dedicados. O sea, simplemente las condiciones o las circunstancias pues pueden variar un poco, pero eso siempre al final son servidores a los cuales tú puedes configurar cualquier proceso necesario en ellos, ¿de acuerdo? Otra cosa es las herramientas que no he mencionado, es el Cloud Init. El Cloud Init, esto te sirve, lo tienes disponible en servidores cloud y básicamente lo que te permite es crear scripts y esos scripts tú los puedes guardar en el sistema y cada vez que haces un despliegue de una máquina, se corren todos esos scripts que puede hacer todas las cuestiones que puedan ser necesarias sobre una máquina. Por ejemplo, crear usuarios, configurar esos usuarios, crear pues las configuraciones de acceso a las máquinas por SSH, instalar software, configurar ese software, todo por medio de recetas. Y esas recetas, digamos que las tienes tú una vez creadas, pues todo el servidor pues te puede decir, vale, pues cuando tú instales el servidor, si crees este servidor, pásale toda esta receta y así evitas tener que hacer toda esta serie de pasos a mano sobre ese servidor que te llevaría, pues, no sé, a lo mejor horas de trabajo y directamente tú, nada, te has creado tu receta, a lo mejor crear la receta te va a llevar más que hacer los pasos uno a uno, pero una vez que la tienes, pues la puedes ejecutar el número de veces que sean necesarias para cualquier número de servidores. Y si mañana tienes alguna necesidad de cambiar esa receta, pues vas y cambias el código de ese script declarativo de las cosas que tienes que realizar y también, pues eso, a partir de ahí, cada vez que se inicia ese servidor con esa receta, pues directamente se inicia con esa nueva configuración que tú estás dando para ella, ¿de acuerdo? Y en estas recetas en Cloud Init, pues puedes colocar en un lenguaje estándar, pues puedes colocar cualquier tipo de configuraciones. Bueno, por último, esto lo he mencionado a la hora de mostrar el panel de cloud, que tienes toda una serie de herramientas y de recursos que puedes ir configurando los paneles cloud y que, bueno, lo de los balanceadores de cargas, las redes virtuales, los VPN, firewalls, las llaves SSH, la monitorización, todo eso no lo tienes en los VPS, ¿de acuerdo? Y ya estoy acabando y voy a acabar simplemente mencionando los sistemas operativos. Puedes utilizar tanto Linux como Windows en ARSYS, tanto en VPS, clouds y dedicados, sin ningún problema. O sea, cuando tú creas el VPS, vamos a entrar un momento más, en ARSYS, cuando creas el VPS o el dedicado, antes lo hemos visto que nos permitía elegir las imágenes aquí en VPS. Simplemente aquí al darle configurar, tú puedes elegir lo que son las distribuciones de Linux o bien escoger un Windows.
¿Qué tiene de relevante el Windows? Pues que te cobra una licencia por número de cores. Esto quiere decir que si tú estás hablando de este VPS en un Linux, te sale a este precio. Pero si estás trabajando con un Windows Server, ya te sale a este otro, porque te están cobrando la licencia del Windows. Aquí dice euros por número de cores, pero lo que no estoy entendiendo es por qué aquí estoy cogiendo uno que tiene 4 cores, pero me está aumentando. Ah, no, es que espérate, que estaba mirando el 30 y decía 30. No, claro, es que son 54. Claro, es que tienes que sumar 8 cores, 8 por 4, 32, más el precio del VPS. Entonces sí, me sale 54. Estaba haciendo mal las cuentas. Y si yo me voy a una distribución de Linux, pues el precio es mucho más económico. Entonces, oye, hay una diferencia fundamental entre un Linux y un Windows. Sistema operativo Linux, código abierto, uso totalmente gratuito. No requiere pagar licencia de software. Y normalmente los lenguajes, las aplicaciones y cualquier cosa que instales también son software libre. Y no por eso quiere decir que sea menos profesional. De hecho, la mayor parte de los servidores trabajan sobre Linux. Entonces, y trabajan con programas que son de código abierto, como Apache, Nginx y muchísimos otros, las bases de datos, MySQL, etcétera. Entonces, bueno, la mayor parte de veces, pues, preferimos un Linux simplemente por el coste. Ojo, que a veces hay sistemas operativos Linux que tienen coste. No es el caso de los que vais a instalar a través de ARSYS, pero sí tú podrías perfectamente, o sea, de las imágenes que ARSYS te entrega, pero tú perfectamente podrías subir una imagen propia de un sistema operativo Linux que ya sí que tiene un soporte empresarial, que te ofrece una empresa, por ejemplo, Red Hat, tiene versiones de Linux que tienen soporte empresarial. Entonces ahí sí, la gente de Red Hat pues te cobra por ello. Pero bueno, como digo, es la primera opción en la mayor parte de los casos. El rendimiento es incluso mejor que un sistema Linux a igual cantidad de recursos y mejora la estabilidad. Bueno, ahora explicaré eso con más detalle. Por otra parte, tenemos los sistemas Windows, que es un sistema operativo comercial que requiere pagar una licencia por número de cores del sistema operativo. Y ojo, a menudo el software que se instala en la máquina también tiene requisitos de licencias, o sea, SharePoint, Access, Exchange, son todo software que funciona sobre los sistemas operativos Windows y que también deberías pagar aparte si es el caso que lo necesitas. Entonces, obviamente, al final te quedas con Windows solo cuando quieras usar software que requiera de Windows para funcionar. La administración de Windows se hace por sistema operativo por ventanas. Entonces, bueno, es otro tipo de experiencia la que te ofrece a la hora de administrar los sistemas, pero bueno, no porque sea por ventanas va a ser más fácil. O sea, también tiene su complejidad trabajar con un sistema Windows. Pero bueno, es clic, todo a golpe de clic. Y bueno, ojo, también otra cosa muy importante, que actualmente los lenguajes y herramientas de Microsoft han hecho un paso muy relevante para que se puedan también trabajar con servidores Linux. ¿Esto qué quiere decir? Que antes, si tú tenías un desarrollo en .NET, al final tenías que ir sí o sí a acabar a un Windows porque .NET solo funcionaba sobre Windows. Pero hoy tú puedes utilizar los lenguajes y herramientas de Microsoft para poder luego desplegar en un sistema Linux, con lo cual, aunque lo que era antes una necesidad de decir, mira, sí o sí tengo que ir a un Windows porque estoy trabajando con .NET, ahora no. Ahora tú puedes trabajar con lenguajes y herramientas de Microsoft que son súper potentes, súper avanzados, pero luego desplegar perfectamente un servidor Linux, con lo cual ahorras costes.
Y ya solo para acabar, hablar un poco de las distribuciones de Linux. ¿Qué es una distribución? Pues vaya, básicamente en Linux, cuando nosotros hablamos de Linux, realmente en el fondo estaríamos refiriéndonos únicamente al kernel, al núcleo del sistema operativo. Sin embargo, el sistema operativo no funciona solo con el núcleo. También tiene toda una serie de programas que dan soporte al sistema operativo, como por ejemplo el sistema para trabajar con firewalls, sistemas para trabajar con servidores de web, servidores de bases de datos, pues, por ejemplo, sistemas de ventanas. Bueno, al final, lo que es el Linux es una pequeñísima parte de lo que es cuando nosotros, el sistema operativo. Y luego, toda la serie de programas que tienes alrededor del sistema operativo forman parte de lo que es o es definido a través de la distribución que tú selecciones. Una distribución no es más que al final una colección de programas que se instalan al lado del núcleo del sistema operativo. Y entonces tienes distribuciones creadas por diversas organizaciones, como por ejemplo Ubuntu, que la gestiona una empresa que se llama Canonical, Debian, que la gestiona la comunidad de Debian, CentOS, que es una distribución basada en Red Hat, o OpenSUSE, que es una distribución basada en SUSE. CentOS es una distribución gratuita, mientras que Red Hat es una distribución de pago con soporte empresarial y SUSE es una distribución también con soporte empresarial, mientras que OpenSUSE es la distribución gratuita que que va a tener, pues eso, no tienes que pagar ni nada por ella. Todo el tema de las distribuciones de Linux es un ecosistema bastante complejo, en el cual hay distribuciones, digamos, raíz, y luego hay distribuciones derivadas de las distribuciones raíz. Por ejemplo, todo lo que es Debian tiene una serie de distribuciones derivadas, como por ejemplo Ubuntu es una distribución derivada de Debian, Mint, etcétera. Pero todas utilizan, pues digamos, en términos informática o de desarrollo es un fork de Debian. Luego tienes distribuciones basadas en Linux, en Red Hat, por ejemplo, el caso de CentOS, pero está también Alma Linux y otra serie de distribuciones, Rocky Linux, que también están basadas en Red Hat. Y bueno, como digo, es un panorama muy, muy amplio. Todo esto, al final, la distribución no es algo que realmente importe tanto, porque al final es todo un Linux y tienes todas las ventajas que hemos comentado de los sistemas Linux. A la hora de crearla, pues aquí tienes toda una serie de imágenes que ya te ofrecen con distintas distribuciones de Linux, salvo esta que es el Windows, que lo puedes elegir entre el 2022 o el 2019. También o en Ubuntu también tienes distintas versiones, en CentOS solo tienes la 7, en Debian tienes distintas versiones. Y lo que digo, que todas estas son gratuitas, no tienen coste. Sin embargo, Windows pues ya sí que tiene coste porque tienes que estar pagando las licencias. Y luego, por ejemplo, si utilizas versión de SQL Server, hay una versión gratuita, pero si tienes que utilizar una versión como más potente, pues ahí también tienes que agregarle el coste de la versión de SQL Server y luego aparte de otros programas que puedas estar utilizando en tu servidor, pues también pueden requerir licencia, como decía antes. Así que bueno, esto es todo más o menos lo que quería comentaros. Al final, si tienes que estar decidiendo entre Windows y Linux, pues vas a seleccionar siempre Linux, a no ser que uno de los requisitos te obligue a trabajar con Windows. Y ya dentro de distribuciones, pues es por gustos. Hay personas que están más acostumbradas a trabajar con Ubuntu, otras personas que les gustan más Debian, otras personas que van por CentOS o OpenSUSE. Ahí ya esto es cuestión de cada uno de lo que quiera trabajar, porque básicamente las ventajas son las mismas. Y bueno, hasta aquí todo. Me pasa un poquito de tiempo, disculparme. Ya si queréis nos podemos ver alguna pregunta, comentario, sugerencia y finalizar la sesión. Sí, pues tenemos una pregunta
Hola, en la creación de un servidor nuevo, ¿qué hay que tener en cuenta y cuáles son las diferencias al elegir combinaciones de cores y CPU? Prefiero la configuración avanzada, configuraciones de procesadores y núcleos. Muy bien. Vale, a la hora de seleccionar el servidor, como hemos visto, bueno, algunas de esas cuestiones creo que las he ido contestando sobre la marcha, pero bueno, estas versiones de aquí, digamos que son, digamos, eh, tengo la duda sobre si estas versiones, por ser estándar, tienen algún coste diferente que si las configurases a mano. Vamos a ponerlo Sí, aquí, dos, eso si quieres vale, lo explico yo fácil. La vale, diferencia es que las configuraciones estándar son configuraciones predefinidas que salen algo más baratas que las flexibles equivalentes. ¿Cuál es la diferencia? Que una estándar se factura siempre. Es decir, si está encendida o apagada, siempre se va a seguir facturando el coste de la estándar. La flexible, sin embargo, no. La flexible, cuando está apagada, solo se cobra, la flexible en general siempre se cobra por los recursos que utiliza. Entonces, si está apagada, solo se factura por el disco y la RAM y CPU la libera y por lo tanto no se factura. Es un tema de reserva de recursos. vale, vale. Pues mira, está interesante. Por ejemplo, en el escenario que estábamos comentando antes, lo tengo por aquí, de tener el servidor apagado, durante largos espacios de tiempo, pues aquí te interesaría un flexible, porque aquí durante este tiempo el servidor simplemente está apagado y no te van a cobrar más que el espacio en disco. Oye, mira, el disco sí, el disco te interesa que cuando luego levantes de nuevo el servidor esté el mismo disco disponible para que las aplicaciones sigan funcionando exactamente igual y no tengas que hacer ningún tipo de configuración. Y sin embargo, pues en otras situaciones, como son más baratos, pues si te vas a lo que son los estándar, pues puedes ahorrar un poco de dinero. Y ya luego, en función de los cores o la RAM, pues aquí ya funciona un poco dependiendo de las necesidades. Por ejemplo, si tú necesitas mucha capacidad de procesamiento, imagínate que tienes un servidor que está con una aplicación en la cual tiene que hacer grandes cálculos matemáticos, tienes unas simulaciones ahí de cómo va a funcionar, por ejemplo, se me ocurre algo muy extraño, ¿no? Por ejemplo, tienes que eso fue un caso de una aplicación que estuvimos realizando, era para una bodega y tenía que hacer una serie de simulaciones a ver cómo iba a ir evolucionando el vino a lo largo del tiempo, lo que era la cantidad de, bueno, el enólogo, él sabía un poco cómo tal y te daba las fórmulas y quería saber, pues esto requería pues una capacidad de procesamiento elevado, pero realmente la memoria RAM no era muy necesaria porque era una o dos personas las que iban a estar utilizando el servidor en ese instante, ¿no? Sin embargo, si tienes ya mucho tráfico, pues a lo mejor ahí ya mucho tráfico, muchos usuarios utilizando la máquina a la vez y tal, pues ahí ya necesitas más RAM porque cada uno de los procesos que, dependiendo del tipo de lenguaje que utilices, tal, etcétera, esto puede cambiar, pero pues para mantener muchos usuarios, sesiones abiertas, pues necesitabas mucha capacidad de RAM. Entonces ya un poco dependiendo de las características de la aplicación que vais a poner a desplegar, pues te interesa más invertir en RAM o a veces más invertir en procesamiento. Esto, pues bueno, básicamente iría por ahí. Ya dependiendo del tipo de aplicación, pues puede ser necesario una cosa u otra. Lo normal es que sea algo balanceado. Si tú vas balanceando a medida que vas subiendo el core, de hecho, el balanceo generalmente típico es este de aquí. La RAM sea el doble de la capacidad del número de cores que vas a utilizar. Luego hay una opción más, si bajas un poquito a las opciones avanzadas, ahí Ajá, sí que hay una cosa que permitimos que es cambiar la distribución de procesadores, núcleos, por decirlo así, ¿no? Que es, pues tengo, si he elegido, por ejemplo, tener 4 CPUs, que quiero tener 4 procesadores con un núcleo, ¿no? Quiero tener dos y dos, quiero tener uno y cuatro. La verdad que esto es una cosa que a nivel de rendimiento no impacta nada, al final son CPUs y no impacta a nivel de rendimiento. Sí que alguna vez incluso nos hemos planteado quitarlo, pero sí que lo dejamos porque hay una parte en la que aporta,
Y esto lo hilo porque viene al hilo de la siguiente pregunta, que ¿se puede instalar cualquier base de datos y software sin restricciones? La respuesta es que sí, es un servidor, tú eres root y puedes instalar lo que quieras. Y aquí es donde esta parte cobra sentido. Porque, por ejemplo, cuando tú instalas un MySQL Server, y aquí no cuando lo seleccionas en la instalación, que eso nos encargamos nosotros, sino cuando lo instalas tú por tu cuenta, el MySQL Server se licencia por cores. Por lo tanto, según cómo configures los CPUs, si digo, pues quiero una 4 CPUs, o sea, se licencia, perdón, se licencia por cores, pero con cores mínimos. No sé si el mínimo son paquetes de 2 o algo así. Entonces, si licencio 4 CPUs, en realidad voy a pagar 4 paquetes de 2, 8 cores. Mientras que podría configurar 2 y 2, por ejemplo, y que me encaje con 2 cores los 4 procesadores, ¿no? Pero eso Entonces, está en la licencia del SQL Server, ¿no? sí, no en este caso que lo preinstalamos nosotros, que en ese caso, bueno, va preinstalado, se licencia como parte del clúster y ya está, pero si como cliente eres tú el que te descargas un MySQL, lo quieres instalar y lo vas a licenciar tú por tu cuenta u otras aplicaciones con este funcionamiento, pues aquí sí que entra en juego ese MySQL, estuve en decir MySQL, pero es SQL Server, sí, lo que quería decir, Ay, y que esto ya no son horas. va. Sin más, por aportar un poco más a lo que comentabas del ratio RAM-CPU. Estupendo, exacto. Interesante, interesante. Yo también me había preguntado alguna vez para qué me serviría cambiar estos valores, porque, y de hecho creo que alguna vez hice la pregunta y ya no recordaba no tenía la respuesta. Fijaros, aquí está el tema de los scripts que os comentaba. Lo podéis seleccionar desde aquí, de esta configuración avanzada. Se seleccionan los scripts. Incluso aquí en configuración avanzada, no, estaba esperando aquí el tema de la llave SSH. No, esto es la... Es porque es un Windows. Si seleccionas el Es un Linux te Windows, saldrá vale, ahí. gracias, gracias. También aquí otra cosa que no hemos hecho o no hemos comentado es el tema de las llaves, que aquí lo puedes gestionar ya directamente desde la configuración avanzada. Y si no recuerdo mal, Pues, además creo que el Cloud Init está también ya disponible en los servidores dedicados, no solo en el cloud. ajá, vale, no, esto, bueno, como es una cosa que se suele hacer para operaciones en el cloud, no es, Sí, nunca lo no, he no visto tiene yo tanto hecho sentido en dedicados, pero sí que nos en lo comentó un dedicados. cliente que tenía 20 o 30 dedicados y como había demanda, lo terminamos incluyendo también. Ajá, muy bien. Bueno, pues nada, ya me estoy encargado aquí de eliminar los servidores. Muy bien, Vale, pues pues nada, si yo no hay creo más que dudas. no hay más, ¿no? Muchas gracias, todo bien. Vale, pues nada, muchas gracias a vosotros por vuestro tiempo. Muchas gracias a ti, Miguel Ángel. Ha sido un webinar muy, muy bueno, como casi siempre. No hay nunca dudas cuando vienes tú de que va a ser un éxito absoluto. Bueno, muchísimas gracias, hombre. Un abrazo Bueno, para todos, muchísimas gracias por la asistencia. gracias a todos y nos vemos. Un saludo. Hasta luego.